Jamás olvidaré el sonido de mis propios pasos aquella tarde, el taconeo seco sobre la grava, el viento arrastrando hojas secas y el eco hueco de mi respiración entre tumbas. Había salido de casa con el corazón lleno de emoción, convencida de que mi hijo Martín finalmente había querido hacer las paces conmigo al invitarme a su boda. Me puse mi mejor vestido azul, el mismo que usé en su graduación de medicina, y hasta recogí mi cabello con el broche de plata que me regaló cuando era niño. Quería verme digna, orgullosa, feliz, pero lo que encontré al llegar a la dirección que figuraba en la invitación fue un cementerio. Un cementerio, Dios mío. Me quedé quieta frente al portón de hierro oxidado, leyendo y releyendo el letrero con el nombre del lugar, incapaz de comprender. Miré otra vez la tarjeta de invitación, con la caligrafía impecable de mi nuera, Camila. La fecha era correcta, la hora también. Pero la dirección, esa dirección no correspondía a ninguna iglesia ni salón de eventos. Era un cruel espejismo. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. En ese instante, mi bolso vibró. Era un mensaje. Lo abrí con las manos temblorosas. En la pantalla del teléfono, una frase me atravesó como un cuchillo. Aprovecha y muérete de una vez. La respiración se me cortó. Sentí como el aire del mundo se volvía más pesado y mis piernas más débiles. Me llevé la mano al pecho, tratando de no caer ahí mismo. Esa voz, ese veneno, lo reconocería en cualquier parte. Era Camila, la esposa de mi hijo, la mujer que lo había ido separando de mí poco a poco, como quien arranca pétalo por pétalo hasta dejar solo el tallo seco. Durante unos segundos creí que todo era una pesadilla, que me había confundido, que alguien había cometido un error, pero no. Nadie más sabía cuánto esperaba esta boda. Nadie más habría tenido el descaro de jugar con mi esperanza. Respiré hondo, limpié las lágrimas que empezaban a brotar y miré al cielo. No iba a darle el gusto, no iba a derrumbarme en aquel lugar. Si me había mandado al cementerio, se equivocó de entierro. No era yo la que iba a morir esa tarde. Guardé el teléfono en mi bolso, apreté el sobre que llevaba conmigo, uno que había preparado semanas atrás por si algo como esto ocurría, y di media vuelta. Tenía el corazón partido, sí, pero también una determinación que hacía mucho no sentía. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Ya te suscribiste al canal y le diste me gusta al video? Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y no olvides comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Mientras me alejaba del cementerio, recordé los años en que Martín era mi vida entera. Cómo dormía en mis brazos después de estudiar, cómo me prometía que, cuando fuera grande, me compraría una casa con jardín. Todo eso se lo llevó el tiempo, y una mujer que supo manipularlo con una sonrisa. Camila. Su elegancia falsa, su voz dulce frente a los demás, su desprecio silencioso cuando estábamos solas. Desde que ella apareció, algo cambió entre mi hijo y yo. Al principio pensé que era normal. El amor joven tiene su propia marea, su propio impulso. Pero pronto noté que me evitaba, que me hablaba solo por compromiso, que la muchacha lo envolvía, lo aislaba. Tu madre es muy simple, Martín, le oí decir una vez. Te retrasa, te llena de pena. No te das cuenta de que arrastras su mediocridad. ¿Y él? Él no la contradijo. Me juré no volver a su casa después de aquel día, pero cuando llegó la invitación a la boda, creí que todo había cambiado, que mi hijo había recapacitado, que aún me consideraba su madre, que me necesitaba allí. Por eso me dolió tanto, porque una traición duele más cuando lleva el rostro de quien más amas. Volví a casa caminando despacio. Cada paso era una mezcla de ira y tristeza. Al llegar, me quité el vestido con cuidado, lo colgué detrás de la puerta y me miré al espejo. Vi a una mujer de 67 años con los ojos hinchados, pero no derrotada. No van a enterrarme viva, me dije en voz alta, porque lo que Camila no sabía era que su burla me había dado algo que no tenía desde hacía años: fuerza. Encendí la lámpara del escritorio y abrí el sobre que guardaba desde hacía semanas. Dentro estaban los papeles de mi casa, la misma en la que Martín y ella vivían desde que se casaron. No tenían idea de que legalmente seguía siendo mía. Había trabajado media vida para levantar esas paredes, cocinando, limpiando y soportando humillaciones para darles techo. Y ahora, esa misma casa sería mi carta de respuesta.
Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba hacía mucho. Ramiro, dije, cuando escuché su voz ronca al otro lado. Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Estás bien? No, pero necesito verte. Esta noche. Colgué sin explicaciones. Ramiro era abogado y un viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre discreto, justo y leal. Cuando lo vi aparecer en la puerta, con su abrigo oscuro y su mirada serena, todo mi plan empezó a tomar forma. ¿Qué pasó, Elena?, preguntó con preocupación. Le mostré el mensaje en mi teléfono. Él lo leyó, frunció el ceño y apretó los labios. Esa mujer está enferma. No, Ramiro, respondí, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Esa mujer está a punto de aprender lo que es el miedo. Le entregué los documentos. Ramiro los revisó con precisión. ¿Sigues siendo la propietaria? Sí, afirmé. Y quiero que mañana mismo se lo recuerdes. Me miró a los ojos, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Entonces, Elena, vas a ir a esa boda, ¿verdad? Oh, claro que sí, respondí. Y esta vez, Camila será quien desee estar muerta. Salió de casa prometiendo encargarse de los detalles. Cuando cerró la puerta, me quedé sola, con el silencio que solo tienen los comienzos de la venganza. Encendí una vela junto a la foto de mi hijo cuando era niño, con sus mejillas sonrosadas y sus ojos brillantes. Mañana, Martín, susurré, tu madre te enseñará que el amor, cuando se humilla, también sabe levantarse. Y así, con el alma encendida como esa llama, me juré que nada ni nadie volvería a pisotear mi dignidad, porque ese día, en aquel cementerio, no enterraron a una madre, despertaron a una mujer. Cuando cierro los ojos, puedo ver la primera casa donde vivimos los tres. Una cocina pequeña, la pared amarilla con la pintura desconchada, la mesa de formica donde Martín aprendió a hacer los deberes después del colegio mientras yo repasaba cuentas a la luz de una lámpara barata. No eran recuerdos románticos, eran la verdad de mis días, de las manos callosas, de las noches en vela. Yo tenía 19 años cuando lo alcé por primera vez, ese bebé rosado que olía a leche y sueño. Era mi hijo, y sin dudarlo, mi mundo. Lo alimenté con mi cuerpo, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Horneaba por la mañana en la panadería del barrio, fregaba platos por la tarde y por la noche cosía uniformes para llevar algo más de dinero. Nunca me quejé delante de él. Siempre quise que su infancia tuviera algo de serenidad, aunque fuera a costa de la mía. Esa era mi escuela de amor, sacrificio sin espectáculo. Aprendí a cocinar con poco, a transformar salvados y restos en sopas que calentaban el alma. Recuerdo la vez que Martín, con 6 años, me dijo entre risas, «Mamá, algún día voy a ser médico y te compraré una casa con jardín». Guardé esas palabras como quien guarda pan en la despensa, para los días fríos. Y los años pasaron como panes en la cinta transportadora, rápidos, llenos de trabajo. Lo vi salir de casa con una mochila raída y un brillo en los ojos que me juraba mundos. Le vendí mi reloj, cambié cenas por dinero para un examen. No era heroísmo, era simple matemáticas del amor. Restaba yo para que él sumara. Cuando Martín entró a la universidad, sentí que un alivio nuevo me llenaba el pecho. No porque dejara de necesitarlo, eso nunca, sino porque veía que mi esfuerzo tenía un rumbo. Me levantaba antes del alba para preparar su desayuno y colocar una galleta extra en su lonchera. En las noches, cuando regresaba cansado, le esperaba con la sopa caliente y la mesa puesta. Fui su refugio. Y lo fui hasta que apareció ella, Camila. No recuerdo el primer momento exacto en que cruzó mi umbral. Sí recuerdo la manera en que lo miró, con esa mezcla de cálculo y sonrisa medida que tanto me repugna ahora. Al principio fue todo encanto. «Tu hijo es un hombre brillante», me decía, inclinándose con una cortesía que pretendía ser humilde. Me trajo plantas, me invitó a tomar café, dijo frases sobre familia que sonaban bien en la mesa de la juventud. Martín, como cualquier hijo enamorado, se dejó envolver. Y yo, más por instinto que por esperanza, di la bienvenida. ¿Qué madre no quiere que su hijo sea feliz? Pero la ternura se fue tornando en distancia. No fue un golpe, sino una serie de cortes finos, comentarios a medias, pequeñas humillaciones que se cicatrizaban con el tiempo. «Mamá, ya no uses ese delantal viejo cuando vengas a verme al hospital, te verías mejor con otra blusa. Tus recetas son caseras, abuela. Mi equipo quiere algo más sofisticado para nuestras cenas». Al principio intenté reír, creer que era broma, pero la risa me dolía,
y la broma se transformó en modo de vida. Martín comenzó a hablarme más con la formalidad de su novio que con la familiaridad de su madre. Yo me convertí en un fantasma que pululaba por su teléfono, con mensajes que quedaban sin respuesta, hasta que mi corazón aprendió a esperar en silencio. Hay momentos que no se olvidan, porque son pequeñas espinas que se clavan sin que te des cuenta. Una Navidad en la que Camila organizó una cena elegante y me pidió discretamente que no trajera el postre que siempre hacía. Una visita a su departamento, donde el mantel era blanco impoluto y mi delantal parecía una sombra fuera de lugar. Le pregunté a Martín con torpeza qué había pasado con ese viejo mantel bordado por mi madre, y él me contestó con indiferencia: «Mamá, estamos en otra etapa». Esa frase me atravesó. Otra etapa. Así, sin nostalgia ni miedo, me expulsaron de mi propio lugar de madre. Trabajé años sin grandes lujos, pero con la dignidad de quien sabe que con esfuerzo se levantan familias. Pagué su carrera, arreglé los suelos del primer hogar que él tuvo, lo cuidé cuando la fiebre lo dejó inútil. No pedí a cambio cosas materiales, solo un poco de reconocimiento, una palabra amable. Cuando sus ojos dejaron de buscar los míos en la cena y se volvieron hacia el brillo nuevo de Camila, sentí que me desvanecía. La joven que me sonreía ahora lo hacía con la seguridad de quien tiene un plan: convertir el mundo de Martín en algo que excluyera mis raíces. No era solo preferencia por lo moderno, había desprecio envuelto en seda. Recuerdo el día en que me lo dijo directo, sin rodeos. Fue después de una comida con su novia, cuando la charla derivó en proyectos de pareja y en cómo mejorar su imagen social. Camila, con esa tranquilidad de quien ya instaló su bandera, me miró con la falsa dulzura de quien no entiende. «Tu hijo necesita avanzar, y usted lo ata con su miseria», dijo en voz baja, para que el ruido de cubiertos la ayudara a disfrazar la crueldad. Yo me quedé inmóvil. Las palabras cayeron sobre mí como plomo. Martín no la contradijo. Miró su plato, desvió la mirada, y en ese gesto perdí más que una discusión. Perdí la certeza de ser indispensable. Desde entonces, la relación fue un ejercicio de invisibilidades. Me invitaban a comer, sí, pero con la hora y la excusa justa para que no molestara. Me pedían que no opinara sobre la decoración, sobre el menú, como si mis manos sucias de trabajo fueran una contaminación. Empecé a recibir mensajes, invitaciones que casi siempre contenían una dirección que cambiaba cuando yo la leía, planes que siempre terminaban siendo imposibles para la visita de mamá. Con el tiempo, aprendí a no herirme en cada detalle, a no buscar el asiento que antes me habían reservado en el sofá del hijo. Lo que más dolía no era la ausencia física, era la decisión de hacerlo invisible. A pesar de todo, mi amor no se volvió rencor al instante. Hubo un largo tránsito de confusión y preguntas, de noches frente a la ventana preguntándome en qué parte dejé de ser suficiente. Recordé cómo jugué con sus pies cuando era pequeño, cómo hice mantas con retazos, cómo vendí mis pocas cosas para comprarle libros. Pensaba, a veces con vergüenza, que quizás mis manos no eran suficientes para un mundo que exige brillo. Pero una noche, mientras barría el patio y las hojas crujían bajo mis zapatillas, comprendí que la dignidad no se pide, se reclama. Y reclamar no significa gritar, significa poner límites. No había maldad inicial en mí, pero sí una fatiga profunda. Estaba cansada de fingir que la indiferencia no dolía. Cuando Camila empezó a mostrar su lado verdadero, aquella mezcla de manipulación sutil y desprecio elegante, mi hijo se volvió un territorio ajeno donde ya no tenía derechos. Ella no solo aspiraba a su amor, aspiraba a controlar su historia. Y yo, una madre que había dado tanto, me volví un estorbo para ese proyecto de perfección. Había momentos en que, entre su risa y la de Martín, reconocía que la mujer que amaba a su hijo se había transformado en otra persona, moldeada por otra ambición. Por eso, cuando recibí la invitación de la boda, sentí un estremecimiento de esperanza que, al llegar al cementerio, se quebró en 1000 pedazos. No fue solo la bajeza del acto lo que me hirió, sino la confirmación de que esas pequeñas humillaciones iban escalando hasta la crueldad manifiesta. Pero también, en esa herida, brotó una resolución. Ya no quería ser la madre sumisa que espera el perdón implorado. Quería ser la mujer que, a los 67 años, pudiera mirar su vida con claridad y decidir por sí misma.
Esa noche, después de volver del campo de lápidas, abrí la caja donde guardaba mis papeles. Desde hacía meses venía pensando en algo más que reproches, en justicia simple, en poner en orden lo que me pertenecía. Había trabajado toda mi vida para levantar aquel techo. No iba a permitir que lo convirtieran en moneda de cambio. Recordé a Ramiro, el abogado amigo de mi marido, un hombre seco pero honesto, que años atrás me ayudó a defender la casa contra un juicio. Lo llamé sin pensarlo. Su voz al otro lado del auricular fue como una luz conocida. «Ven, hablamos», dijo. Y yo supe que no sería un llanto lo que traería al día siguiente. Sería una acción pensada, firme, sin estridencias. Me acosté con las manos todavía oliendo a jabón, con el corazón aturdido pero en paz. La invisibilidad me había generado una herida que dolía, sí, pero también me había enseñado algo profundo. A los 67 años, la valentía no es ruido, es decisión, y yo estaba a punto de tomarla. A la mañana siguiente me desperté antes que el sol. Había dormido poco, con el pensamiento dando vueltas como una rueda vieja que no cesa. El aire estaba frío, ese frío seco que anuncia el cambio de estación, y en la cocina aún quedaba el olor a la sopa que no probé la noche anterior. Me senté frente a la mesa con el sobre en las manos, ese sobre que parecía pesar más que mi propia vida. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el canto lejano de algún pájaro que saludaba el amanecer. No soy una mujer impulsiva. Los años me enseñaron que los gritos se apagan y las acciones permanecen. Por eso esperé. Esperé a que la rabia se convirtiera en claridad. Y cuando por fin entendí que no se trataba de venganza, sino de justicia, me vestí, tomé mi abrigo y salí rumbo al despacho de Ramiro. Ramiro vivía a las afueras, en una vieja casa que olía a madera y a papel húmedo. Me recibió con el mismo gesto de siempre, una media sonrisa cansada y un apretón de manos firme. «Pasa, Elena, tengo café recién hecho», me dijo. «Cuéntame qué te hicieron esta vez». Le conté todo, la invitación, la dirección falsa, el mensaje. No omití detalles, hablé sin llorar, con la voz firme, como quien repite una historia que ya no duele, pero que no puede olvidar. Ramiro me escuchó sin interrumpirme, con esa atención que solo tienen los hombres que han aprendido a callar para entender. Cuando terminé, se recostó en la silla y exhaló despacio. «Tu nuera tiene el alma podrida, pero eso ya lo sabías. ¿Qué piensas hacer?» Saqué el sobre del bolso y lo puse sobre la mesa. «Esta casa», dije, «la que ellos presumen como suya, sigue a mi nombre. Quiero que revises los papeles. Quiero que sepa que la mujer a la que quiso enterrar en vida todavía tiene poder para cambiarle el destino». Ramiro revisó los documentos, uno a uno, con sus lentes en la punta de la nariz. «Están perfectos», murmuró. «Nadie puede tocarla sin tu consentimiento». Lo miré a los ojos. «Entonces quiero usarla, pero no para quedarme con nada. Quiero devolvérsela a quien nunca tuvo voz». Él levantó una ceja. «¿A qué te refieres?» «A la fundación del barrio, a esas mujeres que cosen, limpian, crían solas, como yo. Quiero donar la casa a nombre de mi esposo, el verdadero dueño moral de todo esto». Ramiro me observó largo rato. «Eso va a destruirlos», dijo finalmente. «No, Ramiro, solo va a mostrarles que no eran tan grandes como creían». Salí de allí con el corazón más liviano. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida me devolvía la voz. Caminé por la plaza, observando a la gente, los niños corriendo, los vendedores abriendo sus puestos. Todo parecía tan sencillo, tan honesto, tan diferente de ese mundo de apariencias en el que mi hijo se había perdido. Esa tarde volví a casa y me senté frente a la ventana. Pensé en Martín, en su sonrisa de niño cuando corría tras las palomas, en la forma en que me abrazaba y decía que yo era su heroína. ¿Qué pasó con él? ¿En qué momento el amor se volvió vergüenza? Quise creer que todavía había algo de aquel niño dentro del hombre que ahora se avergonzaba de mí. Y en el fondo, lo sabía. Mi hijo no era cruel, solo débil. Camila, en cambio, era otra historia. Esa mujer no tenía pasado de esfuerzo ni cicatrices en las manos. Venía de una familia que confundía educación con soberbia, dinero con valor, y yo era su piedra en el zapato, su recordatorio de que todo lo que tenía era prestado. Por eso quería borrarme, para que su mundo de cristal no tuviera grietas. Pasé la noche escribiendo una carta, no para ella, sino para Martín. Una carta que quizás nunca leería, pero que necesitaba escribir para vaciar el alma. «Hijo,
No sé cuándo dejé de ser tu orgullo y me convertí en tu sombra. No sé qué te dijeron para convencerte de que el amor de una madre es un estorbo, pero hoy entendí algo. No puedo seguir esperando que me mires. Tengo que mirarme yo. Tal vez esta sea la última lección que te dé. Cuando dejas que otros decidan por ti, pierdes tu nombre. Y yo no pienso perder el mío. Doblé la carta y la guardé junto a los documentos. Al amanecer, Ramiro me llamó para confirmar que todo estaba listo. La donación se firmaría al día siguiente. ¿Estás segura, Elena?, me preguntó. Más que nunca, le dije. Mañana ellos celebran su boda. Pues bien, yo celebraré mi libertad. Pasé el resto del día preparando mi vestido gris, el mismo con el que fui al funeral de mi esposo. No por tristeza, sino porque ese color representa lo que soy. Discreta, pero imposible de borrar. Mientras lo planchaba, pensé en la ironía. Camila me había mandado al cementerio y, sin saberlo, me dio la oportunidad de renacer. Al caer la tarde, prendí una vela frente al retrato de mi marido. Pedro, le dije en voz baja, mañana será un día largo, pero tranquilo, no voy a llorar. No lo hago por odio, lo hago por dignidad. Esa noche apenas dormí. El amanecer me encontró de pie, mirando el espejo. Tenía arrugas, canas y un cansancio que el maquillaje no podía ocultar. Pero en mis ojos había algo nuevo: decisión. Ya no era la mujer a la que mandaron al cementerio. Era la que iba a caminar por el pasillo de una iglesia con la cabeza en alto. Me serví un café, el último de esa vieja cafetera que humeaba como si compartiera mi ansiedad. Afuera, el cielo se teñía de un azul suave. Tomé el sobre con los documentos, la carta y un pañuelo bordado. Antes de salir, miré mi casa por última vez. No sabía si volvería allí después, pero no me importaba. Ya había cumplido su propósito: ser el escenario donde una mujer aprendió que no hay edad para dejar de ser invisible. Cerré la puerta y respiré hondo. El aire fresco me golpeó el rostro. En algún lugar, las campanas de una iglesia empezaban a sonar. Sonreí. La boda estaba por comenzar. El reloj marcaba las 11:30 cuando llegué al verdadero lugar de la boda, la iglesia de San Bartolomé, en el centro de la ciudad. A cada paso, sentía que el suelo vibraba bajo mis pies, como si el pasado entero quisiera detenerme. Pero no me detuve. No después de todo lo que había soportado. El cielo estaba despejado, el aire tibio, y la fachada de piedra del templo brillaba bajo el sol. Coches de lujo se alineaban a ambos lados de la calle. Los invitados llegaban con trajes impecables, perfumes costosos y sonrisas fingidas. Nadie reparó en mí al principio. Una mujer mayor de vestido gris, con un bolso pequeño entre las manos, caminando con serenidad entre el ruido. Pero en mi interior, cada paso era una declaración. No venía a causar escándalo. Venía a recuperar mi nombre. Entré por la puerta lateral, la misma por donde solían pasar los coros, cuando yo, hace décadas, ayudaba en las misas. Nadie me vio. Me quedé al fondo, en la penumbra, observando. La iglesia estaba adornada con flores blancas y cintas doradas. El altar brillaba bajo la luz de los candelabros, y una orquesta tocaba un violín que parecía suspender el aire. A lo lejos vi a mi hijo Martín, de pie junto al sacerdote, vestido con un traje negro que lo hacía parecer un extraño. Su mirada no buscaba a nadie. Era el retrato del hijo que alguna vez amé y que ya no me reconocía. Y entonces la vi a ella, Camila. Apareció en la puerta principal, tomada del brazo de su padre, con un vestido que brillaba como si el oro se hubiera vuelto tela. Su sonrisa era la misma de siempre, dulce, falsa, calculada. Caminaba despacio, como si cada paso fuera una victoria sobre los demás. El público suspiraba, los flashes iluminaban su rostro, y yo sentí el corazón retorcerse, no por envidia, sino por repugnancia. Cuando pasó cerca de mí, la miré fijamente. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Ella se detuvo apenas medio segundo, lo suficiente para que el color se le escapara del rostro. Me reconoció. Sus labios se abrieron, pero no dijo nada. Solo siguió caminando, apretando el ramo entre las manos. Me quedé inmóvil, sosteniendo el sobre que llevaba conmigo. No iba a interrumpir la ceremonia. No necesitaba gritar. Mi sola presencia ya era suficiente para desestabilizarla. El sacerdote comenzó la misa con su voz pausada. Hijos míos, hoy celebramos la unión de dos almas en sagrado matrimonio.
Sus palabras resonaban, pero no lograban atravesarme. Mi mente estaba en otro sitio, en cada noche que trabajé hasta sangrar las manos, en cada comida que me salté para pagarle los estudios a Martín, en cada vez que soporté su indiferencia. Y ahí estaba él, repitiendo votos sin emoción, mirando a la mujer que me deseó la muerte. Una de las damas de honor susurró algo al oído de Camila, quien apenas movió la cabeza. Vi cómo su sonrisa se tensaba, cómo su mano temblaba al colocar el anillo. Martín no lo notó, o fingió no notarlo. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, todos aplaudieron. Yo también lo hice, pero no con alegría. Aplaudí con una calma fría, mirando directo a mi hijo. Él alzó la vista, y al verme, su rostro se descompuso. El silencio cayó sobre el templo. Por un segundo, nadie respiró. Camila giró, buscándome entre la multitud, y cuando me encontró, sus labios temblaron. Vi cómo su sonrisa se desmoronaba, cómo los ojos se le agrandaban como los de un animal acorralado. Yo no me moví, solo incliné la cabeza en un gesto sutil, casi respetuoso, como quien asiste a un funeral. La música volvió a sonar. El sacerdote bendijo a los recién casados, y todos salieron entre aplausos. Yo esperé a que la iglesia quedara casi vacía antes de moverme. Caminé despacio hacia el altar, con pasos firmes. La gente murmuraba a mis espaldas, pero no me importaba. Había llegado mi momento. Afuera, los novios posaban para las fotos. Camila se esforzaba por mantener su compostura, pero se le notaba el temblor en las manos. Martín, incómodo, le susurraba algo al oído. Desde la distancia podía leer sus labios. «Mamá, no hagas esto, por favor». No respondí. Caminé hasta la entrada principal, me detuve en el umbral y esperé. Ramiro estaba en la esquina, observando desde su coche. Cuando nuestros ojos se cruzaron, asintió. El violinista cambió de melodía. Todos comenzaron a dirigirse hacia el salón contiguo, donde se haría la recepción. Yo caminé detrás, sin esconderme. Algunos invitados me saludaban sin saber quién era. Otros me miraban con curiosidad. Pero bastó que Camila me viera acercarme para que su rostro se pusiera pálido como el mármol. «¿Qué hace aquí?», susurró entre dientes, apenas disimulando su furia. «Celebrar», respondí, sonriendo con calma. «Al fin y al cabo, soy la madre del novio». Martín intentó intervenir, pero yo levanté una mano. «No te preocupes, hijo, no vengo a causar un escándalo, vengo a brindar». El salón estaba lleno de flores, de luces, de gente que reía. Me senté en una mesa al fondo, desde donde podía observarlo todo. Camila no dejaba de mirarme, incapaz de concentrarse. Era evidente que mi sola presencia la desarmaba. Me serví una copa de vino, la levanté en dirección al altar y bebí lentamente. Durante el banquete, los discursos comenzaron. Uno de los padrinos habló de amor eterno, otro de unión familiar. Yo apenas escuchaba. En realidad, estaba esperando un momento específico, el discurso de Camila. Cuando tomó el micrófono, su voz temblaba levemente. Intentó mantener su fachada. «Hoy es el día más feliz de mi vida», dijo. «Agradezco a todos los que nos acompañan y a las familias que hicieron posible este sueño». Su mirada recorrió la sala hasta llegar a mí. Se detuvo, sonrió con falsedad, incluso a quienes, con sus errores, nos enseñaron a ser mejores. Los invitados rieron, sin entender la malicia detrás de esas palabras. Pero yo sí la entendí. Y también entendí que había llegado el momento. Me puse de pie. La silla chirrió al moverse y el murmullo se apagó. Caminé despacio hacia el centro del salón, con la copa aún en la mano. Todos me miraban. Camila palideció. «Tienes razón, querida», dije con voz clara. «Los errores enseñan mucho, especialmente cuando los cometemos confiando en la gente equivocada». Martín dio un paso hacia mí, pero Ramiro apareció en la puerta sosteniendo un pequeño maletín. Lo miré y él asintió. El silencio fue absoluto. «Esta boda, Camila», continué, «será recordada por muchos años, no por su belleza, sino por lo que está a punto de revelarse». Su rostro se contrajo. Intentó hablar, pero no pudo. La tensión era tan densa que hasta el aire parecía contener la respiración. Y en ese instante, saqué del bolso el sobre que había llevado conmigo desde el cementerio. El sonido del papel al abrirse fue como un trueno en medio de la música. Todos los presentes enmudecieron. Los violines se detuvieron, las copas quedaron suspendidas en el aire y la sonrisa de Camila se congeló. El sobre en mis manos era delgado, pero su peso era el de una vida entera.
Me quedé un instante en silencio, dejando que la tensión se extendiera como un manto. Luego, miré directamente a mi hijo. Martín, dije con voz firme, no te preocupes. No vengo a impedir tu felicidad, solo vengo a devolverte la memoria. Camila dio un paso adelante, con los ojos desorbitados. No tienes derecho a estar aquí, escupió entre dientes. Esto es nuestra boda, no un espectáculo. Tienes razón, respondí con serenidad, pero fuiste tú quien escribió el guión. Yo solo vine a leerlo en voz alta. El murmullo del público comenzó a crecer. Los invitados se inclinaban unos hacia otros, curiosos, confundidos, sin saber si debían detenerme o escuchar. Yo respiré profundo, abrí el sobre con cuidado y saqué los documentos que guardé durante años. Este, dije levantando la primera hoja, es el título de propiedad de la casa donde viven, el hogar que presumen, la mansión de los recién casados que tantas veces mostraron como símbolo de éxito. Camila me interrumpió, la voz aguda, casi histérica. ¿Qué estás diciendo? Esa casa es nuestra. Fue regalo de Martín para mí. ¿Regalo? Sonreí con amargura. No, querida. Esa casa la construimos mi esposo y yo con 40 años de trabajo. Y nunca la cedí, ni la vendí. Legalmente sigue siendo mía. El silencio cayó de golpe. Martín palideció. Mamá, no, eso no puede ser. Sí puede, dije sin levantar la voz. Y más aún, hace 3 días firmé un documento ante notario. La casa ya no me pertenece. Desde hoy es propiedad de una fundación que ayudará a mujeres que crían solas, como yo lo hice. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Camila me miró sin parpadear, como si no comprendiera. ¿Estás bromeando?, preguntó con una risa nerviosa. No puedes hacer eso. Esa casa es nuestra. Era mía, corrigí con calma. Pero la gente que te humilla no merece dormir bajo tu techo. Los invitados empezaron a murmurar más fuerte. Algunos aplaudieron tímidamente, otros se miraron incómodos. Camila buscó a su padre entre la multitud, pero él bajó la vista, avergonzado. Su madre, roja de ira, intentó acercarse, pero un ujier del salón la contuvo. «Tú no entiendes nada», dijo Camila entre sollozos contenidos. «Lo hice por Martín, para alejarlo de ti, para que no siguiera siendo un mediocre. No lo hiciste por él, lo hiciste por ti», respondí. «Querías su apellido, su dinero, su historia. Pero olvidaste una cosa. Yo soy la raíz de esa historia. Y aunque intentaste arrancarme, no sabías que las raíces, cuando las pisas, vuelven a brotar más fuertes». Mi voz resonó en el salón, tan clara que hasta el eco parecía tener propósito. Martín se acercó, los ojos llenos de confusión. «Mamá, ¿por qué hiciste esto?» «Porque quise enseñarte que no todo lo que brilla es amor, que las personas que te aman no te apartan, no te esconden ni te avergüenzan, y porque necesitaba que recordaras quién te dio el pan que hoy presumes como trofeo». El muchacho bajó la cabeza. Por un momento, el hijo que crié apareció detrás del hombre cegado por el orgullo. Ramiro, desde la entrada, asintió en silencio. Todo estaba hecho. Camila comenzó a temblar. La perfección de su maquillaje se rompió con una lágrima negra que le corrió por la mejilla. Caminó hacia mí con paso rápido, como una fiera. «¿Quieres arruinarme? ¿Eso es lo que quieres?» «No, Camila», respondí, mirándola sin miedo. «Quiero que te mires, que veas lo que hiciste. Y si eso te arruina, no es culpa mía». «Maldita vieja», gritó. El grito resonó entre las paredes, haciendo eco en los vitrales. Todos los presentes retrocedieron, horrorizados. Martín la tomó del brazo, intentando contenerla. Ella se sacudió. «Ella nos robó. Esa casa era nuestra». «No, Camila», intervino Ramiro, que finalmente se acercó. «Lo que su suegra hizo es completamente legal. Usted y su esposo vivían en una propiedad que no les pertenecía. Y según la ley, desde hoy, esa casa ya tiene nuevos dueños». Camila miró a su alrededor. Nadie se atrevía a defenderla. Los flashes de las cámaras, porque por supuesto había prensa invitada, la cegaban. Y entonces lo vi en su rostro, el miedo, el mismo miedo que tantas veces me hizo temblar a mí. «Dices que te humillé», dijo ella en un hilo de voz, «pero tú me destruiste». «No, Camila», respondí con dulzura. «Yo solo te mostré lo que sembraste. Yo planté respeto, tú plantaste desprecio, y cada semilla da su fruto». Se giró hacia Martín, buscando apoyo,
Pero él no la miró. Tenía las manos en el rostro, las lágrimas cayendo sin poder detenerlas. «Mamá», dijo entre sollozos, «perdóname». Esa palabra, perdóname, me atravesó como una lanza y al mismo tiempo me liberó. Le acaricié la mejilla. «No tengo nada que perdonar, hijo. Solo deseo que aprendas. Yo ya aprendí a vivir sin miedo». El público, conmovido, comenzó a aplaudir. Algunos de pie, otros llorando en silencio. No por mí, ni por Camila, sino por lo que habían presenciado. Una mujer que durante años fue invisible reclamando su lugar en el mundo. Camila, rota, soltó el ramo y salió corriendo. Nadie la siguió. Me quedé allí, en medio del salón, rodeada de flores que ya no parecían hermosas, sino tristes. La orquesta no volvió a tocar. Ramiro se acercó y me ofreció su brazo. «Ya está, Elena». Terminó. Negué con la cabeza. «No, Ramiro, apenas empieza». Caminamos hacia la salida entre murmullos y miradas. El aire de afuera era fresco, limpio. Respiré profundamente y levanté el rostro al cielo. Porque ese día, entre flores y falsos aplausos, entendí que la venganza más pura no es destruir a quien te hiere, sino demostrarle que sigues viva, digna y de pie, cuando ellos creían que ya te habían enterrado. El silencio después del caos era tan denso que casi podía tocarse. Aún podía escuchar el eco del grito de Camila rebotando en las paredes de aquel salón, que, minutos antes, era un templo de apariencias. Los invitados se dispersaban en murmullos nerviosos, algunos fingiendo compasión, otros alimentando el escándalo. Yo permanecía en pie, serena, con el sobre vacío aún entre los dedos. El papel, arrugado y tibio, era testigo de mi liberación. Ramiro me ofreció su brazo y con calma me condujo hasta una de las puertas laterales. A nuestras espaldas, las voces comenzaban a elevarse. La madre de Camila exigía explicaciones, su padre discutía con los organizadores y los fotógrafos intentaban capturar cada gesto, cada lágrima, cada ruina. Salimos al jardín, donde el aire era más puro. El sol del mediodía caía sobre los rosales y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin dolor. «Te advertí que esto causaría un terremoto», dijo Ramiro con tono grave. «Sí», respondí, «pero a veces hay que derrumbar una casa para que no te sepulte encima». Me senté en uno de los bancos del jardín. La brisa me revolvió el cabello y por un momento cerré los ojos. Escuchaba de fondo el murmullo de la fuente, el eco de los pasos lejanos, los gritos apagados. No me importaba. Dentro de mí había paz, una paz extraña, pero real. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Desde el interior del salón se oyeron pasos apresurados y la puerta se abrió de golpe. Era Martín, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Caminó hacia mí tambaleándose, como si cada paso le doliera. «Mamá», susurró, «tenías razón». Me quedé en silencio. No quería consolarlo todavía. Quería que hablara, que se vaciara. Todo este tiempo creí que ella me amaba, que tú eras la que no entendía, pero vi su rostro cuando mencionaste la casa. No era miedo de perderme, era miedo de perder lo material. «Eso no se aprende con palabras», le dije despacio. «A veces la vida tiene que golpearte para abrirte los ojos». Martín se sentó a mi lado, con las manos temblorosas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «Vivir», respondí, mirando al cielo, sin esperar nada de nadie. «Pero antes hay algo más que debes saber». Saqué del bolso una copia del documento que Ramiro me había entregado esa mañana. Aquí está todo explicado. No solo doné la casa, también dejé establecido que si alguna vez tú decides reconstruirte, si demuestras que puedes vivir con honor, podrás dirigir esa fundación. Él me miró, incrédulo. «¿Todavía confías en mí después de todo?» «No confío en el hijo que me humilló», dije, «pero sí en el niño que fui capaz de criar. Ese aún vive dentro de ti». Martín bajó la cabeza y por primera vez en años lloró sin vergüenza. No lo abracé. No todavía. Había heridas que necesitaban aire antes de cerrarse. Mientras hablábamos, una figura se recortó en la entrada del jardín. Era Camila, con el vestido manchado, el maquillaje corrido y el ramo destrozado entre las manos. Parecía una sombra. Detrás de ella, 2 periodistas trataban de seguirla, pero ella los apartó con un grito. «No me graben. ¡Apártense!». Cuando sus ojos me encontraron, supe que había perdido más que una casa o un matrimonio. Había perdido su máscara. «¿Eres feliz ahora?»,
me gritó con la voz quebrada. ¿Eso querías? ¿Humillarme delante de todos? Me levanté con calma, sin mirarla con odio, sino con esa compasión que a veces duele más que el desprecio. No, Camila, yo no te humillé, solo te mostré la verdad. Fuiste tú quien eligió caminar sobre ella con los ojos cerrados. Ella dio un paso hacia mí, temblando. «Lo voy a recuperar todo», dijo con rabia. «No me vas a dejar en la calle, vieja bruja». «No hables de calles, hija», dije con suavidad. «Hay caminos que no llevan a ningún lugar, y tú acabas de elegir uno». Ramiro se interpuso antes de que la tensión escalara. «Camila, por su bien, retírese. Ya hay reporteros afuera, y la policía está llegando para asegurar el orden». Ella soltó una carcajada amarga. «Claro, la vieja consiguió hasta eso, ¿no? Un abogado, la prensa, todo un teatro». «No es teatro», respondí. «Es justicia, y se llama dignidad». Camila me miró por última vez. Sus ojos, alguna vez tan seguros, ahora eran pozos vacíos. Luego giró sobre sus tacones y salió, seguida por las cámaras que la esperaban como buitres. Martín la observó marcharse sin decir palabra. Cuando la figura de su esposa desapareció entre la multitud, se volvió hacia mí. «Ya no tengo nada», dijo en un susurro. «Tienes algo más valioso», respondí. «La oportunidad de empezar sin mentiras». Nos quedamos en silencio, mirando el jardín. Los pétalos caían de los rosales como si también quisieran cerrar el capítulo. Ramiro rompió el silencio. «Elena, hay algo más», dijo. «La prensa quiere una declaración. Dicen que tu gesto ha causado un revuelo. Quieren saber por qué lo hiciste». Sonreí. «Diles la verdad, Ramiro, que lo hice porque una madre no se entierra viva. Y que hay mujeres que no necesitan vengarse con veneno, sino con justicia». Él asintió con una mezcla de respeto y orgullo. «Te van a convertir en un símbolo», dijo. «No quiero ser un símbolo, quiero ser una advertencia». Nos reímos los tres, una risa leve, triste, pero liberadora. En ese instante, sentí que el peso de los años, las humillaciones y las lágrimas se deshacía con el viento. El sol comenzaba a caer. Las luces de la ciudad se encendían a lo lejos. Me puse de pie, tomé mi bolso y me acomodé el abrigo. «Es hora de volver a casa», dije, pero no a la que ellos creían suya, a la mía, a mi vida. Y mientras caminaba hacia la salida del jardín, entre los flashes y los murmullos, supe que mi historia no había terminado. Había sobrevivido al desprecio, al olvido y a la humillación, y ahora, por fin, era libre. Regresé a casa esa misma noche, aunque en realidad ya no era mi casa, al menos no en el sentido en que lo fue durante décadas. Las paredes estaban desnudas, las habitaciones vacías, y el eco de mis pasos se mezclaba con el susurro de la lluvia que comenzaba a caer. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, aquel silencio no me dolía. Era un silencio limpio, sin gritos, sin humillaciones, sin la voz de Camila exigiendo más de lo que le pertenecía. Encendí una sola lámpara en la sala. La luz amarillenta iluminó el retrato de mi esposo, aquel que aún colgaba sobre la chimenea. Me acerqué y lo observé por un largo rato. Su mirada, firme y serena, parecía observarme también, como si esperara una respuesta. «Ya está hecho», le susurré. «Nuestra casa ahora servirá para algo más que orgullo. Servirá para dar refugio a mujeres que, como yo, fueron silenciadas y empujadas a sobrevivir con las manos vacías». El reloj marcó las 11. Afuera, la tormenta arreció. Me senté frente a la ventana y respiré profundamente. Me dolía el cuerpo, pero era un dolor dulce, de esos que te recuerdan que sigues viva. El teléfono comenzó a sonar. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces antes de responder. «¿Qué quieres, Camila?», pregunté con voz calma. Del otro lado, escuché su respiración agitada. «¿Estás feliz?», dijo al fin, con tono tembloroso. «Todo el mundo habla de ti. Estás en los noticieros, en las redes. Me llaman la nuera maldita, ¿sabes? Me están destruyendo». «Yo no te destruí, Camila. Solo te quité la sombra en la que te escondías». «Mentira», gritó ella. «Tú provocaste esto. Tú arruinaste mi vida». «No, querida. Tu vida la arruinó tu ambición. Yo solo abrí la ventana para que todos la vieran». Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, su voz cambió, como si el enojo se mezclara con súplica. «Por favor, dime qué quieres. Si es dinero, si es que me arrodille, lo haré. Solo, haz que esto pare.
Ya no quiero nada de ti, respondí con firmeza. Ni tu disculpa, ni tu arrepentimiento. Lo único que deseo es que aprendas lo que significa el respeto, algo que ni el dinero ni la humillación pueden comprar. Corté la llamada. No sentí placer, ni culpa, solo una paz inmensa, casi sagrada. A la mañana siguiente, la prensa me esperaba en la puerta. Reporteros, cámaras, micrófonos, todos querían la versión de la suegra del escándalo. Ramiro llegó antes del amanecer y me pidió que no saliera, pero lo hice igual. Abrí la puerta despacio y enfrenté las luces y las voces. ¿Por qué lo hizo, señora Elena?, preguntó una periodista joven. Porque el silencio también mata, respondí. Y yo ya había muerto muchas veces en vida. ¿No teme las repercusiones legales? No, dije con serenidad. Todo lo que hice fue dentro de la ley. Y más allá de eso, lo hice dentro de mi conciencia. Las cámaras parpadearon. Ramiro, detrás de mí, sonreía en silencio. ¿Algún mensaje para su nuera?, preguntó otra voz. Sí, respondí. Que la venganza nunca alimenta, solo quema. Pero la justicia te devuelve el alma. Los aplausos surgieron entre los curiosos. No lo esperaba. La gente, mujeres en su mayoría, comenzó a acercarse, algunas llorando, otras con los ojos brillantes. Gracias, doña Elena, dijo una mujer joven. Usted habló por todas nosotras, y por primera vez en años sentí que mi voz había servido para algo más que defenderme. Había servido para liberar a otras. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los medios me buscaban, las redes hablaban sin parar. Algunos me llamaban la abuela de hierro, otros la madre de fuego. Había quienes me juzgaban por exponer a mi familia, pero la mayoría me aplaudía por no callar. Martín vino a verme varias veces. Ya no vestía los trajes caros que Camila le imponía. Venía con ropa sencilla, el rostro cansado pero honesto. Se ofreció a ayudar en la fundación que comenzábamos con Ramiro. Necesito hacer algo que tenga sentido, me dijo una tarde. Algo que repare, aunque sea un poco, lo que rompí. No tienes que reparar nada, le respondí. Solo asegúrate de no repetirlo. Esa noche, mientras tomábamos café, me confesó que Camila había intentado culparme de un supuesto fraude, que había hablado con abogados, que incluso había querido demandarme por daño moral. ¿Y qué hiciste tú?, le pregunté. Nada, dijo con una sonrisa triste. Ya no me quedan ganas de pelear por ella. Me sentí orgullosa. El hijo que había criado con principios comenzaba a resurgir entre las cenizas del hombre ciego que la ambición había moldeado. Días después, mientras revisaba documentos en la fundación, Ramiro entró con un sobre en la mano. «Esto acaba de llegar», dijo. Lo abrí con cautela. Dentro había una carta manuscrita, con una caligrafía que reconocí al instante. Era de Camila. «Elena, no sé si merezco siquiera que leas esto. Perdí todo. Martín me dejó. Mis padres me dieron la espalda y no tengo dónde ir. He pasado noches enteras pensando en tus palabras. Tal vez tenías razón. Tal vez confundí el amor con el poder. Si alguna vez me perdonas, aunque sea en silencio, te prometo que haré algo bueno con lo que me quede de vida. Camila». Doblé la carta con cuidado. No sentí satisfacción, sino una extraña ternura. «¿Qué harás?», preguntó Ramiro. «Nada», dije. «El tiempo será su juez». Guardé la carta en un cajón y seguí trabajando. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de oro las paredes del lugar que algún día fue mi prisión y ahora era mi libertad, porque entendí que no hay peor venganza que la que no se busca, aquella que llega sola, disfrazada de consecuencia. Y en mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, no quedaba odio, solo la paz de quien sobrevivió y aprendió a no mirar atrás. Esa noche no pude dormir. La carta de Camila seguía en mi mente, latiendo como una herida recién abierta. No por lo que decía, sino por lo que callaba. Había algo entre sus líneas, una sombra, una culpa más profunda que sus palabras de arrepentimiento. Me levanté de la cama, encendí la lámpara y volví a leerla 1, 2, 3 veces. Cada palabra tenía un peso distinto, una intención disimulada bajo la aparente humildad. Si alguna vez me perdonas, aunque sea en silencio, ¿por qué pedir perdón por adelantado, como si supiera que nunca podría mirar a los ojos de quien dañó? ¿Y qué significaba eso de «haré algo bueno con lo que me quede de vida»? Era una frase extraña, casi desesperada. El viento golpeaba las ventanas. En el pasillo, el reloj marcaba las 2 de la madrugada.
Tomé un abrigo, guardé la carta en el bolsillo y bajé las escaleras. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por la luz de la luna. Caminé hasta el estudio, ese rincón que durante años había sido territorio exclusivo de mi esposo. Aún conservaba su olor, madera vieja, tabaco y papeles antiguos. Abrí el cajón del escritorio y entre recibos y carpetas amarillentas encontré una pequeña caja de metal. La reconocí al instante. Era la caja donde él guardaba sus documentos personales. Nunca la había abierto, por respeto o por miedo, pero esa noche algo dentro de mí exigía respuestas. La cerradura se dio con un leve clic. Dentro había cartas, fotografías y un sobre sellado con cera roja. En el sobre, con la letra firme de mi marido, se leía: «Para Elena, si alguna vez la verdad la alcanza». Mis manos temblaron. Rompí el sello y comencé a leer. Si estás leyendo esto, es porque algo salió a la luz. Hay cosas que nunca tuve el valor de decirte, no por falta de amor, sino por miedo. Hace años, cuando Martín era pequeño, cometí un error imperdonable. Me involucré con otra mujer. Se llamaba Teresa. Era joven, inteligente y peligrosa. Cuando intenté terminar con ella, me amenazó con destruir a nuestra familia. Nunca supe hasta dónde llegaría, pero sospecho que tuvo un hijo mío. No puedo probarlo, pero si algún día ese pasado toca tu puerta, quiero que recuerdes que te amé. Incluso cuando ya no lo merecía, sentí un nudo en el estómago. El aire se volvió espeso. Teresa, ese nombre. Lo había escuchado alguna vez, muchos años atrás, de labios de una vecina que hablaba de una mujer que desapareció misteriosamente. Seguí leyendo. Si alguna vez ves a alguien con los ojos de Teresa, lo sabrás. Su mirada era como un fuego helado, capaz de hacerte temblar y sonreír al mismo tiempo. Perdóname, Elena. La vida me cobró caro el precio del silencio. Dejé caer la carta sobre el escritorio. La habitación comenzó a darme vueltas. Todo encajaba de repente como un rompecabezas cruel. Camila, su rostro, su manera de mirar, la forma en que había manipulado a Martín desde el primer día, los mismos ojos fríos, el mismo tono calculado, la misma sonrisa que parecía conocer mis miedos. No era solo una nuera, era la hija de Teresa. Me cubrí el rostro con las manos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se rompería. Sentí rabia, asco, una tristeza tan profunda que me hizo arrodillarme frente al escritorio. Mi esposo, el hombre que siempre creí honorable, había dejado una sombra que ahora se había convertido en mi enemiga más feroz. Ramiro llegó a la mañana siguiente y me encontró aún despierta, con los ojos enrojecidos. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado. «Encontré algo», dije, entregándole la carta. «Algo que explica todo». Él la leyó despacio, sin interrumpir. Cuando terminó, levantó la vista con gesto sombrío. «Esto cambia las cosas», murmuró. «Si Camila es quien creo que es, todo su plan contra ti podría tener raíces más antiguas. Esto no fue solo codicia, fue venganza heredada». Asentí en silencio. «Ramiro, necesito saber la verdad completa». «Puedo investigarlo», dijo él. «Pero prepárate, Elena. No siempre es fácil mirar al pasado cuando el pasado también nos está mirando». Pasaron los días, y mientras la fundación comenzaba a funcionar oficialmente, Ramiro se encargó de hacer llamadas, revisar registros, hablar con contactos en el registro civil. Lo que descubrió me dejó helada. Camila era efectivamente hija de Teresa Vargas, la mujer que mi esposo mencionaba en su carta. Su madre había muerto hacía años en circunstancias poco claras, y Camila había sido criada por una tía en otra ciudad antes de mudarse aquí, justo el año en que Martín comenzó a trabajar en la empresa familiar. Todo había sido calculado. El acercamiento, el romance, el matrimonio. No había sido coincidencia. Era una estrategia. Un ajuste de cuentas postergado durante décadas. Me miré en el espejo esa noche y apenas me reconocí. No era solo la mujer de 67 años que había sido engañada por su nuera. Era la última pieza de una historia que comenzó antes de que yo pudiera sospecharlo. Ramiro me observó desde la puerta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Lo mismo que he hecho toda mi vida», respondí. «Resistir, pero esta vez no me quedaré callada». Le mostré la carta de mi esposo y la de Camila. Una de ellas me mintió, la otra me traicionó, pero ahora las dos me pertenecen. «¿Qué piensas hacer con eso?». «Terminar lo que ellos empezaron, a mi manera». En ese momento, mi voz sonó distinta. Ya no era la de una mujer herida.
Era la voz de alguien que había comprendido que la verdad no siempre sana, pero siempre libera. Y supe que el final estaba cerca. Pero no sería el final que nadie imaginaba. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris violáceo, ya sabía lo que tenía que hacer. La carta de mi esposo seguía sobre la mesa del comedor, junto a la de Camila, como dos heridas abiertas que sangraban verdades distintas. La miré por última vez antes de guardarlas en mi bolso. Había decidido enfrentarla. No por venganza esta vez, sino por justicia. Porque, aunque el pasado doliera, merecía ser contado. Llamé a Ramiro y le pedí que me acompañara. Me miró con esa mezcla de respeto y temor que solo se tiene hacia alguien que ya no teme nada. ¿Estás segura, Elena?, preguntó mientras abríamos la puerta. Más que nunca, respondí. Es hora de ponerle nombre al veneno que nos enfermó a todos. La encontramos en un pequeño departamento del centro, lejos del lujo al que estaba acostumbrada. La prensa la había dejado en paz, y la soledad había hecho su trabajo. Estaba demacrada, con la mirada perdida, el cabello despeinado y las manos temblorosas. Cuando me vio entrar, dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz rota. «Vengo a darte lo que me dejaste sin saber», le respondí. Me acerqué despacio, coloqué las cartas sobre la mesa y las empujé hacia ella. Camila las miró con recelo, y cuando reconoció la letra de mi esposo, su respiración se entrecortó. ¿Dónde encontraste eso?», susurró. «En el lugar donde los muertos guardan sus secretos», respondí. «Tu madre y mi esposo compartieron más que una historia. Compartieron una deuda que ahora tú has venido a cobrar». Sus labios temblaron. Se dejó caer en la silla, sin apartar la vista de las cartas. «No puede ser», murmuró. «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo escribió él mismo, y porque ahora todo encaja. Tus ojos, tus gestos, tu rabia. No querías solo destruirme, Camila. Querías vengar a tu madre». Levantó la vista hacia mí. En sus ojos había lágrimas, pero no de arrepentimiento, eran de furia. «Ella murió sola por culpa de él», dijo con la voz quebrada. «Mi madre lo amaba, pero él la abandonó. La dejó sin nada. Yo lo perdoné cuando supe que estaba muerto. Pero entonces te vi a ti, viviendo en la casa que debió ser nuestra, rodeada de lujos, de respeto, de todo lo que ella nunca tuvo. ¿Sabes lo que fue crecer escuchando a mi madre llorar su nombre? ¿Oírla decir que algún día yo vengaría su dolor?» Su cuerpo temblaba mientras hablaba. Era la confesión de una vida entera, sostenida por el rencor. «Y lo hiciste», dije, «pero el odio no te devolvió a tu madre, solo te robó a ti». «No me hables de robos», gritó, golpeando la mesa. «Tú me quitaste todo». «No, Camila, yo no te quité nada. Te ofrecí respeto, te abrí mi casa y tú respondiste con veneno. El mismo veneno que tu madre dejó en ti». Camila se levantó, respirando con dificultad. «No entiendes lo que es vivir odiando», dijo. «Mi madre me enseñó que el amor y el rencor eran lo mismo, que si no destruía lo que nos destruyó, nunca sería libre. Y mírate ahora», respondí con firmeza. «Libre no estás. Eres prisionera de un fantasma». Por un instante, el silencio se apoderó del cuarto. Afuera, el ruido del tráfico se mezclaba con el canto distante de un vendedor ambulante. Ramiro observaba sin intervenir, consciente de que aquello no era una pelea, era un exorcismo. «Tu madre fue víctima de su propia obsesión», continué, «y tú heredaste ese odio como si fuera un tesoro. Pero ya es hora de que entiendas que el pasado no se cobra con más dolor». Camila me miró con rabia, pero también con una tristeza que la desarmaba. «¿Y qué se supone que haga? ¿Que te pida perdón y todo se borre?» «No, Camila, nada se borra, pero puedes decidir no seguir destruyéndote». Ella bajó la mirada. Las lágrimas finalmente cayeron. «No sé quién soy sin ese rencor», susurró. «Entonces empieza por descubrirlo. Ya no tienes nada que perder». Camila tomó las cartas con manos temblorosas. «¿Puedo quedármelas?», preguntó. «Sí, son parte de tu historia. Pero recuerda, una historia solo te controla si la escondes». Se quedó en silencio, sosteniendo los papeles como si fueran un espejo. Antes de irme, me detuve en la puerta. «Tu madre amó a un hombre que no supo amarla», dije. «Y tú elegiste odiar a una mujer que nunca te hizo daño. No permitas que el legado de una herida siga matando lo que queda de ti». Camila no respondió, pero cuando cerré la puerta detrás de mí, escuché su llanto. No el llanto rabioso de la soberbia, sino el de alguien que finalmente comprende lo que ha perdido.
En el coche, Ramiro guardó silencio un largo rato antes de decir: «La verdad siempre llega tarde, pero cuando llega, lo cambia todo». «Sí», respondí, mirando por la ventana, «y a veces llega justo cuando ya no hay nadie para escucharla». El camino de regreso fue silencioso. El sol comenzaba a asomar entre las nubes, y por un momento sentí que el aire era más ligero. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no me pertenecía. Al llegar a casa, saqué una vieja foto de mi esposo. La miré largo rato antes de guardarla en un cajón. «Ya está, Roberto», susurré. «Tu deuda está pagada». Me serví una taza de café, la sostuve entre las manos y miré el amanecer. Por primera vez en años, sentí que el ciclo se cerraba. Camila tenía ahora la verdad, y yo tenía algo más valioso: la libertad de no odiarla. Había pasado casi un año desde aquella tarde en la que dejé a Camila llorando sobre la mesa con las cartas en las manos. La fundación ya estaba en marcha. Mujeres de todas partes llegaban buscando ayuda, refugio o simplemente un lugar donde respirar sin miedo. Cada una de ellas traía una historia distinta, pero todas tenían algo en común: el cansancio de haber callado demasiado. Y yo las entendía mejor que nadie. Cumplí 68 años una mañana tibia de marzo. No hubo grandes fiestas, ni adornos, ni discursos, solo una mesa con café recién hecho, flores del jardín y la compañía tranquila de Ramiro y Martín. Mi hijo, poco a poco, había vuelto a ser el hombre que recordaba: humilde, trabajador, agradecido. A veces lo veía reír con los niños de la fundación y pensaba que, al fin, el amor verdadero, ese que no exige ni hiere, había vuelto a habitar su corazón. Esa tarde, mientras el sol se despedía tras las ventanas, brindamos. Ramiro levantó su copa y dijo con una sonrisa: «Por las mujeres que sobreviven, pero sobre todo, por las que aprenden a vivir sin miedo». Yo levanté la mía. «Y por los hombres que aprenden a mirar sin dominar». Todos rieron. Fue una risa sincera, cálida, sin peso. Por primera vez en años, el silencio no era un enemigo, sino un viejo amigo que nos escuchaba en paz. Cuando los demás se fueron, me quedé sola en la sala. Observé el retrato de mi esposo sobre la repisa. Su rostro parecía distinto ahora, más humano, menos inalcanzable. «Te perdono», dije en voz baja, «no por ti, sino por mí, porque cargar tu culpa ya no me pertenece». Apagué las luces, me serví la última copa de vino y me senté frente a la ventana. La luna se alzaba redonda, clara. El teléfono sonó entonces, interrumpiendo mi calma. Dudé unos segundos antes de contestar. «¿Aló?». Una voz conocida, suave, quebrada por la emoción, respondió del otro lado. «Soy yo, Camila». El corazón me dio un vuelco. «No pensé volver a escucharte», admití. «Tampoco yo pensé tener el valor de llamarte», dijo. «Pero necesitaba hacerlo antes de seguir con mi vida». Hubo un silencio largo, cargado de todo lo que no se había dicho. «¿Cómo estás?», pregunté al fin. «Viva», respondió ella, «y eso ya es mucho». Me fui lejos. «Estoy trabajando en un centro para mujeres, muy parecido al tuyo. Creo que por primera vez estoy haciendo algo que tiene sentido». Me quedé sin palabras. Había algo distinto en su voz, una humildad que nunca había escuchado. «Encontré más cartas de mi madre», continuó. «En una de ellas hablaba de ti. Decía que, si algún día te conocía, debía agradecerte por cuidar de Martín, por mantener viva la familia que ella destruyó con sus decisiones. Ella también fue una víctima, Camila». «Lo sé», dijo. Y yo seguí su camino sin darme cuenta. Se escuchó su respiración al otro lado, entrecortada por las lágrimas. «No te pido que me perdones, Elena. Solo quería darte las gracias por mostrarme lo que era el amor verdadero, aunque fuera de la manera más dolorosa». Cerré los ojos. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. «Camila», susurré, «si estás viva y en paz, entonces ya no hay nada que perdonar». «¿Puedo escribirte de vez en cuando?», preguntó con voz temerosa. «Claro», respondí sonriendo. «La puerta de mi casa siempre estará abierta, aunque sea para el viento». Nos despedimos con un silencio lleno de reconciliación. Cuando colgué, me quedé mirando la copa frente a mí. Levanté el vino hacia el cielo, como quien brinda con los fantasmas que lo acompañan. «Por ti, Camila», dije en voz alta, «por Teresa, por Roberto, por Martín y por mí». El vino tenía un sabor distinto aquella noche, no a revancha ni a justicia, sino a paz. Apoyé la copa sobre la mesa, apagué la lámpara y me quedé en penumbra,
escuchando el canto lejano de los grillos. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo las cortinas como si alguien invisible me acariciara el rostro. Había tardado toda una vida en entenderlo, pero al fin lo sabía. La venganza puede cerrar una herida, pero solo el perdón te deja dormir sin pesadillas. Cerré los ojos. Por primera vez, lo hice sin miedo. Con los años comprendí que la justicia no siempre se consigue en los tribunales ni con castigos. A veces llega en forma de paz, de una llamada, de un adiós sin odio. El amor que una madre siente, aunque lo manchen la traición y la ingratitud, sigue siendo una llama que no se apaga. Yo la guardé dentro de mí, y hoy, a los 68 años, puedo decir que ya no vivo entre sombras. Porque, aunque mi historia comenzó en el dolor, terminó en algo mucho más fuerte, la libertad de haber perdonado sin olvidar quién soy. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta al video. Tu apoyo me ayuda a seguir contando relatos llenos de emoción, verdad y esperanza. Cada día comparto nuevas historias, y quizás la próxima también te recuerde que nunca es tarde para sanar.